nuestro presidente, Luis Abinader, ha dado cátedra de manejo de crisis. Primero, se enfrentó con la pandemia y logró algo nunca visto en la historia de este país: un crecimiento de 13% de la economía en medio de una pandemia. Una vacunación, un control sanitario reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y una lucha contra la corrupción que ha merecido el reconocimiento y el elogio de todas las organizaciones que tienen que ver con la transparencia y la honestidad en el manejo de los recursos. Luis Abinader se ha ganado la reelección. Si yo no fuera PRMista y tampoco fuera del grupo de Luis, yo votaría por Luis. Sin ser PRMista y sin ser del grupo de él, por lo que ha hecho. Por lo que ha hecho. Vamos a escuchar el discurso del presidente. Buenas noches, pueblo dominicano. En el contexto de la pandemia del COVID-19, la economía dominicana comenzó a recuperarse antes de lo previsto, creciendo un 12.3% en el 2021 y proyectando para el 2022 un crecimiento de un 5.5%. Sin embargo, desde junio del 2020 se experimentó un incremento a escala mundial de los precios de los alimentos, las materias primas, los combustibles y los fletes e insumos para la construcción. Estados Unidos y Europa están sufriendo su peor inflación en 40 años. Desde el gobierno damos seguimiento permanente a estas variaciones de precios internacionales con la expectativa de que retornen a los niveles pre-COVID. No obstante, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha agudizado la situación en las últimas 2 semanas, con impactos muy altos en la economía mundial y en la nuestra. El precio del barril de petróleo era de $45 en agosto del 2020, es decir, al llegar nosotros al gobierno. El pasado viernes 4 de marzo, cuando hicimos estos cálculos, estaba en $115 y hoy está a $119. El gasoil regular es el combustible que actualmente recibe el mayor subsidio. Dicho combustible refleja un precio internacional del petróleo de aproximadamente $74 el barril. En el caso del GLP, que es de gran uso doméstico, el precio en las plantas de expendio es el equivalente a $85 por barril de petróleo, es decir, $40 menos por barril que el precio internacional. Esto se traduce en un subsidio de 20.58 pesos por galón para el GLP y de 39.42 para el gasoil regular. Las materias primas fundamentales para nuestra alimentación, como el trigo, el maíz y la soya, casi han duplicado su precio. El coste de las materias primas de los fertilizantes, como la urea, se ha triplicado a la fecha en relación con agosto del 2020. A pesar de estas alzas, los fundamentos de nuestra economía son sólidos. El turismo, las zonas francas y las exportaciones han superado sus niveles pre-COVID. Desde el gobierno hemos tomado medidas preventivas de política monetaria para mitigar el impacto de la inflación importada. También anunciamos el pasado 27 de febrero el aumento en más de 300,000 nuevas familias en el programa Supérate y hemos aumentado los programas sociales de venta de comida y mantenido subsidios focalizados. Sin embargo, ante una situación que va más allá de lo coyuntural y que ha sacudido algunos elementos estructurales, es necesario ampliar el rango de acción y unificar fuerzas para enfrentar la situación internacional antes descrita, sobre cuyo final nadie tiene certezas. Por ello, estamos en contacto directo y constante con el liderazgo de las asociaciones empresariales, productores, mayoristas, minoristas, comerciantes e importadores
para promover medidas que salvaguarden la economía de los más desposeídos y evitar que la clase media se vea aún más perjudicada mientras superamos esta crisis de precios causada por factores externos. Con todos ellos, identificamos la necesidad de seguir auspiciando desde el gobierno un ambiente de confianza que permita llevar a cabo las inversiones en curso, aportando el crecimiento económico del país y de igual manera implementar todas las medidas que sean necesarias para evitar interrupciones en la cadena de producción y de comercialización. Adicionalmente, hemos decidido poner en marcha las siguientes medidas para enfrentar esta crisis importada. 1. Subsidiar los combustibles con el parámetro de que mientras el precio del West Texas Index, el WTI, esté por encima de $85 por barril y por debajo de $115, el gobierno mantendrá sin variación los precios internos de los hidrocarburos al nivel del 4 de marzo del 2022. Cualquier movimiento de precios por encima de $115 por barril será traspasado a los precios internos sin la inclusión del impuesto ad valorem en el cálculo de los mismos. Con esta medida, que tendría una duración inicial de 4 meses, el gobierno seguiría asumiendo un sacrificio fiscal mínimo permanente de por lo menos entre 600 y 1.000 millones de pesos semanales, que representarían aproximadamente entre 2.400 y 4.000 millones de pesos mensuales, o lo que es lo mismo, entre unos 9.600 y 16.000 millones de pesos durante sus 4 meses de aplicación. Segundo, aumentar el programa de subsidio directo al sector transporte implementado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de Pasajeros Intran para evitar el incremento de los precios en el transporte público. Tercero, enviar de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir a 0% los aranceles aplicados en frontera a las importaciones de los productos más importantes de la canasta básica. Esta medida, que proponemos sea aplicada de manera provisional durante 6 meses, impactará los siguientes productos: aceite refinado, mantequilla y margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollos, ajos, pastas, habichuelas, harina, pan, carne de cerdo y carne de res. 4. Consecuentemente con el anuncio que hiciéramos el pasado 27 de febrero, de manera inmediata estaremos subsidiando en hasta un 10% las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal durante un periodo de 6 meses. Esta medida, bajo la responsabilidad del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, implicaría hasta 3.000 millones de pesos y se implementaría con la intención expresa de enfrentar la subida de los precios de los productos que utilicen estos insumos. Quinto, como gobierno, desde agosto del 2020 a la fecha, hemos aumentado en un 2% del PIB los montos invertidos en gastos sociales, lo que representa 150.000 millones de pesos adicionales para estos fines. Sexto, en ese sentido, considerando la coyuntura, mantendremos la política de subsidios focalizados que hemos implementado desde el 2021 y seguiremos impulsando estas medidas de apoyo directo a los más necesitados, tales como los programas especiales de venta de comida, incluyendo el aumento de las transferencias a la tarjeta Supérate, el incremento del subsidio del bono gas, la ampliación de las raciones de alimentos en los comedores económicos, la instalación de más mercados populares del INESPRE y duplicar sus bodegas de venta directa de productos en el país. 7. Propiciaremos un espacio de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas para la discusión e implementación de medidas administrativas que impacten los precios de venta al detalle de los productos de la canasta básica. 8. De igual manera, para evitar la especulación, estaremos impulsando el uso de la aplicación Precios Justos,
que está disponible desde ya, así como la publicación de los precios de referencia de los productos de la canasta básica a nivel de productores o importadores, que se hará conjuntamente con el sector privado y estará disponible desde la semana próxima en medios tradicionales y redes sociales bajo la responsabilidad conjunta del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y del Ministerio de Agricultura, con la asistencia de la Dirección de Comunicación de la Presidencia. 9. Agilizaremos los trámites y permisos gubernamentales requeridos para evitar dilaciones que pongan en peligro el abastecimiento continuo de bienes, así como las permisologías de inversiones que generan empleos, cónsono con el programa de burocracia cero en proceso de implementación por el Estado. Y 10. Se dispondrá una gracia de 6 meses para los pagos a capital de los préstamos que hayan sido otorgados por el Banco Agrícola. Este es un momento de esfuerzos mancomunados, de propósitos comunes, de solidaridad y de pensar en el bienestar de nuestra nación. Es un momento para la unidad nacional de todos los sectores del país. Este es el momento de plantear soluciones, de asumir sacrificios y, sobre todo, de continuar protegiendo a los más vulnerables, que son los que más sufren los procesos inflacionarios como el que hoy afecta a la economía mundial y consecuentemente a la República Dominicana. Quiero que sepan que este gobierno en todo momento se preocupa por la economía de cada una de las familias de este país y así lo continuará haciendo siempre. Muchas gracias y que Dios bendiga a la República Dominicana. El día 6 de este mes de marzo, como dijimos al inicio del programa, se cumplió un aniversario más del nacimiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Gran líder planetario. Y decimos planetario porque fue vicepresidente a nivel mundial de la poderosa Internacional Socialista. La mayoría de los gobiernos europeos pertenecían en ese tiempo, pertenecían a la Internacional Socialista, cuando Peña Gómez fue vicepresidente a nivel mundial. Recuerden a François Mitterrand, a Willy Brandt, a Bettino Craxi, a Bert Carlson, y todos esos nombres que nos lo aprendimos de memoria de tanto Peña Gómez mencionarlo y decirlo. Peña Gómez es un ícono de la política dominicana. Nosotros que despedimos este programa precisamente con una biografía de Peña Gómez, le pedimos a los amables televidentes que mantengan las medidas de protección con respecto al COVID, que eliminen todos esos tanques llenos de agua que producen mosquitos, que transmite el dengue, y que se cuiden. Veamos la biografía de uno de los más grandes líderes que ha tenido República Dominicana, América y el mundo. Yo amo a mi pueblo. De estar vivo, el líder del Partido Revolucionario Dominicano, doctor José Francisco Peña Gómez, estaría cumpliendo este 6 de marzo su cumpleaños número 85. Desde pequeño, Peña Gómez tuvo que sortear muchas dificultades, pues sus padres fueron víctimas de la matanza de haitianos, o el corte, como se le llama, llevada a cabo por la dictadura de Trujillo en octubre de 1937, cuando Peña Gómez tenía apenas meses de nacido. Luego Peña Gómez, quien siempre fue un enamorado del conocimiento y de la formación académica, realizó sus primeros estudios en San Cristóbal. Luego estudiaría locución en la emisora estatal La Voz Dominicana. Trabajó como maestro de escuela primaria y cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Santo Domingo, hoy UAS, la única que existió en el país hasta enero de 1962.
Pero no hay dudas de que el momento que catapultó al doctor Peña Gómez a la historia fue la revolución de 1965, especialmente su llamado a la población, desde el programa Tribuna Democrática, a lanzarse a las calles junto a los militares sublevados que reclamaban la vuelta del gobierno del profesor Juan Bosch y por lo tanto el regreso a los cauces constitucionales de la vida nacional. Para 1970 el líder del PRD lo continuaba siendo el profesor Juan Bosch, pero con la salida de dicho partido a finales de 1973, el liderazgo indiscutido lo ocupó el doctor José Francisco Peña Gómez, que desde entonces pasó a tener una lucha política con su antiguo maestro, el profesor Juan Bosch, y contra el presidente Joaquín Balaguer, a quien convirtió en el principal blanco de sus ataques. Con Peña Gómez al frente del PRD, esa organización ganó las elecciones de 1978 y 1982 y perdió las de 1986, aunque alegó que hubo malos manejos en el conteo de los votos que la llevaron a la derrota. Para 1990 el doctor Peña Gómez fue el candidato presidencial, quedando en tercer lugar, ya que los principales contendientes fueron el profesor Juan Bosch del PLD y el presidente Balaguer por el Partido Reformista. Para 1994 volvió a ser el candidato frente al doctor Balaguer y como consecuencia de un polémico proceso y de unos complicados resultados electorales, se presentó una crisis postelectoral que llevó a un recorte de 2 años del mandato de Balaguer y a la celebración de nuevos comicios en 1996. En agosto de 1994 al doctor Peña Gómez le diagnosticaron un cáncer de vías digestivas, del cual logra algunas mejorías que le permitieron competir en las elecciones de 1996, las cuales pierde en segunda vuelta del candidato del PLD, doctor Leonel Fernández, que había recibido el respaldo del entonces presidente Joaquín Balaguer y de su organización el Partido Reformista Social Cristiano. Para 1998, con la salud muy deteriorada a causa del avance de la enfermedad que lo aquejaba y para evitar las frecuentes trifulcas internas que han marcado la vida del PRD, el doctor Peña Gómez debió asumir la candidatura a la sindicatura del Distrito Nacional, falleciendo el 10 de mayo, 6 días antes de la fecha de las votaciones. De estar vivo el doctor Peña Gómez, a quien se considera el más fogoso líder de masas que ha tenido la República Dominicana, estaría cumpliendo en esta fecha 85 años. Pero como dijimos antes, un cáncer de vías digestivas le tronchó su dinámica y agitada vida a los 61 años. Al margen del criterio que tengamos sobre sus ideas y prácticas políticas, el doctor José Francisco Peña Gómez es un personaje de nuestra historia reciente y conforme vayan serenándose las pasiones humanas, el juicio de la historia lo colocará en el lugar que le corresponde a su estatura como figura pública en el siempre polémico terreno político. Abelino García, Paso a Paso. Boreal Televisión presentó